¿Alguna vez has tenido un gusto que te ha hecho pensar, ¿estaría bien de la cabeza? Bueno, pues estás en Psicocachorros Podcast y hoy hablamos de normalidad y anormalidad en la sexualidad. Bueno, para empezar, queremos presentarnos con ustedes. Nosotros somos los alumnos del segundo cuatrimestre de Psicología en la Universidad México-Americana del Golfo, UMAG, y nuestro tema es la normalidad y anormalidad dentro de la sexualidad. Pero para empezar, me parece importante que tratemos qué entendemos por normalidad. Bueno, pues podemos entender normalidad muchas cosas, ¿no? Hay distintas dimensiones a través de las cuales podemos comprender esta palabra. Para empezar, la normalidad es de cada quien, ¿no? En cierta medida la normalidad es individual. Para Said es normal tener agujeros en la boca y para Liliana es normal tener agujeros en la nariz y para mí no tenerlos, ¿verdad? Entonces ya podemos ver que es algo medio individual, ¿no? También pues, podemos considerar que la normalidad es de una dimensión social, ¿no? Que es lo normal que normalmente vemos las personas en la ciudad cuando salimos a caminar, cuando salimos a una reunión social, ¿no? Entonces, también hay que decir que la normalidad no es algo puramente bueno ni malo. Bueno, socialmente sí, ¿no? Pero entienden a lo que voy. Que algo sea normal no necesariamente quiere decir que sea malo. ¿No sabes lo que decir? Otros factores que pueden Sí, claro. Otros factores que pueden determinar qué es normal y no para nosotros son cuestiones como religión, zona étnica, culturas, precisamente, que pueden Estado económico. Sí, claro. Posición socioeconómica. que determinan sin querer queriendo qué tenemos por establecido y qué no. Hay estudios también que pueden... ¿Qué podemos hacer? Creo que no tienes nada que decir. No, yo iba a decir lo de las estadísticas, pero bueno. Ah, A sí, nivel- podemos observar la normalidad de su nivel estadístico. Todos conocemos, creo que la campana de Gauss, ¿no? Lo que está al centro es lo normal, de un lado lo normal y del otro también lo normal, pero en distintos espectros, ¿no? Es difícil, diría yo, decir qué es lo normal y qué es lo normal. Es difícil decir qué establecerlo. También, individualmente me parece que lo normal y anormal no tiene un valor puramente bueno o puramente malo, sino que más bien es algo que cada quien tiene su consideración. O sea, igual, a ver, tomando lo de la estadística, no es normal que una persona le guste a una persona de su mismo sexo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esté mal. Ahora, Bueno, Muy bien. para comenzar un poquito con el tema, tenemos bueno, unas cuantas preguntas detonadoras. Voy a leer la primera y con estas preguntas vamos a ir empezando a tomar lo que es normal y lo que no es normal dentro de la sexualidad, ¿ok? Entonces, tenemos el primer caso. Es una pregunta que nos envía una mujer de 37 años con 2 hijos y su pregunta es, ¿tener fantasía significa que estoy insatisfecho con mi propia pareja? Yo creo que no necesariamente es estar insatisfecha, sino que más bien estás en busca de nuevas cosas, nuevos estímulos. Pues yo creo que ya con todos los años, bueno, no sé cuántos años lleve de relación con tu pareja, pero me imagino que ya está cansada de la rutina y que simplemente quiere probar cosas nuevas. Bueno, ahora, tener en cuenta que cuando los niños se desenvuelven en ya sea en la niñez, en la adolescencia, toman prestado tiempo de los padres, lo que genera un distanciamiento, y normalmente este distanciamiento es tanto, puede englobar lo sentimental y lo sexual. Entonces probablemente esta persona no haya sentido un desprendimiento sexual, a mi perspectiva, que lo haya vuelto algo un poco monótono. Muchas parejas caen en la rutina de la penetración y no llegan más allá de eso. Por ende, podemos entender que tener alguna fantasía se desemboca desde esta insatisfacción o esta monotonía de querer y anhelar algo diferente después de tantos años. Bueno, yo aquí sí tengo una visión, ya es mucho sol. Yo aquí sí tengo una visión un poquito diferente de mis compañeros. Yo creo que esta fantasía sí podría reflejar, no necesariamente, pero creo que sí podría reflejar de cierto modo una insatisfacción sexual, ¿no? Porque lo que quieres hacer con la fantasía es, pues, complacerla, ¿no? Cumplirla. Ya ni siquiera hablando de una fantasía sexual, sino, por ejemplo, una fantasía de, yo que sé, querer estudiar artes, ¿no? Entonces, tomándolo desde este punto de vista, aunque alguien no lo pueda lograr, bueno, no podría, de hecho le genera esta sensación de insatisfacción con su propia vida, el no poder haber estudiado lo que quería, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que ver con cierta falta de tener una fantasía y no poder satisfacerla. También tomando de esta parte de la monotonía, de esta parte de querer explorar nuevas cosas, de tener más curiosidad, creo que es algo que debería hablarse entre las personas que están involucradas en la relación sexual para lograr satisfacer la fantasía, claro. Y es difícil, ¿no? Porque ambas partes tienen que estar totalmente de acuerdo en cumplirla, pero también pues, pueden llegarse a acuerdos para lograr satisfacerla. Y pues no solo en este caso lograr satisfacer la fantasía de esta mujer, sino que también quizás el esposo o pareja de esta mujer quizás también tenga una fantasía que nunca le haya dicho, que no ha logrado satisfacer. Entonces yo creo que sí, tener una fantasía y no poder satisfacerla es una insatisfacción sexual. Y creo que perfectamente, si claro, no daña a ninguna parte de la relación, pues puede hablarse y cumplirse, disfrutar el uno del otro. Bueno, creo que ahí cabe un poquito qué tan normalizado tenemos las fantasías, ¿no? Claro. Porque como lo dije en un momento, muchas personas, parejas, caen en lo monótono de la relación sexual, de la penetración. Entonces, ¿qué tan normalizado como sociedad, al menos mexicana, situándonos incluso un poquito más en específico poblana, tenemos con las fantasías? ¿Qué tanta libertad tenemos de expresar? Oye, la verdad es que me gustan los pies, la verdad es que me gusta el exhibicionismo a cierto punto. Claro, pues mientras no dañe a terceros ni viole ningún derecho humano, yo creo que pues es válido comunicar, y precisamente es lo que buscamos un poquito con este podcast, romper un poquito los tabús, hablar de lo que pues no muchas personas se atreven a hablar, ya sea por pena. Algo que tenemos, bueno, que tienen en común las preguntas que nos llegaron, es que son de personas mayores. Uno diría, al ser joven, al ser adolescente, las preguntas sexuales
se encuentran en su punto máximo, ¿no? Donde más dudas tenemos, y a veces no es cierto. Muchas veces cuando eres mayor pues llegas a un redescubrimiento en el cual nuevamente te vuelves a preguntar cosas de índole sexual, y eso no está nada malo, pero también, al menos yo lo digo como adolescente, muchas veces no me imagino gente mayor teniendo relaciones sexuales o teniendo una vida sexual plena o activa, a lo mejor por la edad, a lo mejor por pues, las figuras que tenemos pues, nosotros establecidas, mamá, papá, abuelos, pues yo creo que nadie normalmente se considera, ¿no? Esas posiciones, pero pues sí, es la verdad, muchas personas tienen un redescubrimiento, y qué está bien y qué no es algo que queremos llegar a descubrir en este podcast. Sí, por supuesto. También, bueno, tú tienes algo que decir, ¿puedes agregar? No. También decir, justo lo que tocabas ahí, como sociedad poblana, mexicana, que somos un poco más, pues solemos tener este humor un poquito más picarón, de hacer Claro. bastantes los piropos, ¿no? Los Todo eso. piropos. Pero justo, ¿qué tan normal tenemos como sociedad tocar estos temas, ¿no? Hablar del sexo, por ejemplo. Quizás entre amigos sí es algo medianamente normal. Sí, claro, ¿no? normalizado. Todo porque, pues, en ocasiones seguro que habrá algo que nos dé pena contarlo, si está bien, ¿no? Pero quizás también normalizar esto de no hablar de esto es algo que genera más daño después. ¿Algo más, Lidia? No, nada más. Bien, vayamos a la siguiente pregunta detonadora. Esta es de un hombre mayor, 40 años. Espérame. Pregunta, ¿por qué me excita algo que moralmente no se aprueba? Ahora, algo interesante, que no sé si lo podemos decir, es que esta persona que nos hizo llegar el recado, bueno, la pregunta, es un abogado. Entonces ahí tocamos el punto del principio, que lo moral, lo normal, lo que establecemos como normal, se dicta de muchas maneras, y esto moralmente viene de un índole social, y obviamente con mucho más fuerza, pues al ser un abogado. Y es entonces, cuando les pregunto a ustedes, ya fuera de lo un poquito informativo, ¿ustedes qué consideran moralmente incorrecto dentro de los fetiches? Bueno, yo diría que, a ver, dentro de los fetiches hablar de correcto, pues es un poco difícil, pero yo creo que la línea de lo se cruza cuando se está atentando contra la salud o contra la vida de alguien, ¿no? Y contra su integridad moral, física, social, ¿no? Sí, por supuesto, creo que es lo que rompe con estas líneas. Y respecto al abogado que dice que es algo que moralmente no se considera, bueno, correcto, entonces también habrá que preguntarnos cuál es la moral de esta persona, ¿no? Porque a lo mejor dentro de su moral, que por supuesto, ¿no? Creció en una familia ortodoxa, cristiana, y a lo mejor desde su visión es moralmente incorrecta la homosexualidad, ¿no? Claro, Entonces sí, tenemos sí, que tener en consideración eso, ¿no? También siempre las cosas que están prohibidas nos llaman más la atención, ¿no? Y condenadas, ¿no? Entonces creo que sí, es totalmente normal que nos guste algo fuera de lo establecido, no digamos incorrecto, anormal, sino simplemente fuera de lo establecido, ¿no? Creo que todos tenemos una fantasía que por cierto estigma, el que dirán, ¿no? Nos da miedo a expresar, a decir. Pues sí, justo como dice Gael, no es malo, siempre y cuando no atentemos contra alguien más. Y la fantasía no siempre se tiene que hacer realidad. Creo que la fantasía es algo que tú juegas en tu cerebro, con tu imaginación, que tú mismo te creas escenarios. Y pues ya, no siempre tiene que cumplirse. Mientras no atentes con nadie más, todo bien. Aquí algo que me parece importante tocar es que lo moral normalmente cambia. Si nos vamos a unos años, no muchos, unas décadas atrás, como lo decía él, la homosexualidad no era moralmente correcta, no era moralmente bien vista. Sin embargo, hoy día pues rompemos ese estigma y valorizamos y aceptamos a las personas por bueno, obviamente con sus orientaciones sexuales. Y creo que es algo a considerar. La moral constantemente cambia. Es en base a la sociedad, en base a los principios que vienen en casa. Entonces yo estoy a favor de que siempre y cuando no se violenten los derechos humanos ni salga lastimada ningún tercero, es totalmente válido tener alguna fantasía de ese índole. Ahora, como pregunta para ustedes, ¿qué consideran ya moralmente incorrecto dentro de los fetiches, fantasías, etcétera? ¿Tienen algún ejemplo? No sé. La verdad es que no se me ocurre nada ahora. ¿Podría considerarse el exhibicionismo? Ah, claro. El exhibicionismo Sí. no me parece, incluso a mí, moralmente correcto. Hay, creo que grados de exhibicionismo, la verdad no estoy completamente informado sobre el tema, pero creo que va por niveles. Pero existe un nivel donde está directamente implícito enseñar o mostrar genitales o partes íntimas a personas totalmente desconocidas, lo cual obviamente es una alteración moral, ¿no? Yo lo Claro, diría claro. como una alteración moral, incluso un delito. Sí, en ese caso ya se está pues atentando incluso contra la seguridad de estas personas, porque mostrarte, ¿no? Claro. Yo diría que un ejemplo de esto sería hacer algo sin el consentimiento de la persona, ¿no? Es relativamente común, no sé, a lo mejor estas personas que... Ay. Sí, ay, es que me permita, güey. Bueno, siguiendo el hilo, y lo que estaba diciendo es que creo que donde ya se cruza esta línea de lo que es moralmente correcto, es justo esto del consentimiento, ¿no? Es un tema del que se habla últimamente mucho en México hoy en día, esto del acoso, el consentimiento de una relación sexual o erótica, ¿no? Esta cosa, ¿no? Tan solo que tenemos que tener vagones en el metro para mujeres y para hombres, ¿no? Porque se da esta situación de ciertos tocamientos, ciertos roces, pues, sin el consentimiento debido. No, ya. ¿No? ¿Seguro? ¿Qué? Ok. Yo iba a decir algo, pero se me fue momentáneamente, luego lo Sí, retomo, sí. ¿vale? Bueno, continuando con nuestra siguiente pregunta. Dice, un hombre de 35 años con problemas de adicción, ¿cómo se diferencia entre la fantasía sana y la conducta problemática?
creo que es un poquito lo que venimos tocando. Una parafilia se determina cuando, para empezar, hay una fijación por un objeto. Puede ser inanimado, alguna parte del cuerpo, pero algo que, digamos, de alguna manera salga de lo convencional dentro de la sexualidad, penetración, sexo oral. Incluso creo que el sexo anal no se considera una parafilia. Creo que ya parafilia es cuando están las heces y todo esto pues involucrado, pero pues no, algo totalmente fuera de lo convencional, de algo que no se haga durante el sexo y que normalmente involucre algún daño para alguna persona y o violenta algún derecho humano, como lo puede ser pues el observar a las personas sin su consentimiento. Creo que también entra algún punto de masoquismo, pues ¿cómo se llama cuando disfrutan de tener relaciones con las heces? Bueno, con las heces Cropofilia, presentes. cropofilia. Eso. Y en eso se distingue por una fijación, por tener este daño a otras personas o violentar sus derechos humanos. ¿Algo que hablar? Otro punto que hay que tomar en cuenta es en qué punto afecta esta fantasía a la funcionalidad de quien la siente, ¿no? Claro. Bueno, esta conducta sana, ¿no? O sana o ya insana. Si esta conducta ya está interfiriendo en tu vida personal, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida social, de yo qué sé, supongo que, bueno, no es cuando lo primero que se me viene en la cabeza es quizás un tema de adicción a la masturbación, ¿no? Quizás masturbarse 3 o 4 veces en un día no pueda considerarse una adicción. Si yo que sé, estás en tu casa unas horas libres y no tienes nada que hacer. Por ejemplo, ya estar, ya estar en la escuela, en el trabajo, en una cena familiar, en estar pensando en masturbarte y tener esta necesidad a lo mejor de ir al baño de tu trabajo, de la escuela o de una casa ajena Claro. y masturbarte ahí, ¿no? Porque llega al punto de aislamiento, ¿no? Llega al punto donde la persona pues prefiere, antes de tener una interacción social, aislarse y masturbarse, aislarse y viendo. Pasa muchas veces también con la pornografía. El tema de la pornografía, que yo tengo conflicto con ella, es que altera mucho la percepción de lo que es una relación sexual. Lo digo porque en experiencia propia me tocó pues esta era digital donde pues se comenzaban a popularizar las cosas, empezaba pues la pornografía pues como la conocemos hoy en día en páginas, etcétera, y pues los niños obviamente al no tener estipulado o normalizado esto fue como un boom para ellos y pues yo me enteré de la pornografía desde muy temprana edad y pues sí, uno como niño piensa que en realidad pues las relaciones sexuales son bastante rudas, que involucran golpes, y empiezan a idealizar el concepto de sexualidad y cuando tienes tu primera vez resulta pues bastante diferente, ¿no? Existen múltiples problemas, no sé si quieran tocar algún problema que hayan tenido o cómo se hayan sentido en su primera vez. Sería algo interesante, porque pues yo obviamente pues a lo mejor no tenía como estipulada esta idea de tener una relación sexual fuerte, rápida, como la pornografía, pero creo que la educación sexual está tan escasa que literalmente hay conflicto incluso para la penetración, no sabe cómo penetrar el hombre, y creo que eso también puede ser parte de las adicciones de un nivel insano de pornografía. No sé qué opinan ustedes. Sí. ¿Tengo que hablar? Pues que para mí no siempre para mí lo bueno no siempre es lo común y creo que no hay fantasía sana o insana. Mientras no estés afectándote a ti mismo, mientras esta fantasía no te cause angustia, ansiedad, mucha culpa o un sentimiento muy fuerte, está bien. Retomando un poquito esto de las conductas sanas e insanas y también de la pornografía, yo creo que actualmente, no sé si para bien o para mal, supongo yo un poquito más para mal, ¿no? Pero por supuesto, esta idea de una relación sexual pues hiperidealizada, diría yo, afecta mucho. Creo que justamente esto es lo que genera ciertas conductas que podríamos considerar como insanas, ¿no? Sí, claro, se me fue la idea, perdón, tenía más que decir, pero bueno, algo más, ya no, la verdad. Dentro de lo normal y a lo normal me gustaría tocar el tema. Hace unas cuantas semanas en nuestra clase de sexualidad abrimos un buzoncito de preguntas en nuestros Instagram sobre cuáles eran las fantasías sexuales de las personas. Lo abrimos tanto en las páginas que tenemos como grupo, que se las estaremos dejando en la descripción, como en nuestros personales. Me gustaría saber qué les respondieron a ustedes, qué fantasías tenía la gente que les respondió, porque a mí me respondieron algunas pues interesantes. Bien, ¿Verdad? bien. ¿Te gustaría, por ejemplo, a ti empezar, Lili? ¿Quieren que les comparta alguna de las que me Claro, Sí, o alguna que se te venga a la mente, nada más así Pero me que dejen las busco y ahorita se las- bueno, por tú supuesto. Bueno, yo recuerdo, estando en clase, un amigo mío, bueno, hice la pregunta, ¿verdad? Y me contestó que a él le gustaría golpear, ser muy agresivo con su pareja, al punto de golpearla, ¿no? Y claro, también podemos involucrar esto con este punto de qué tan sana es una conducta o no. El masoquismo no está mal, creo que a lo mejor todos hemos fantaseado un poco con ser cierta o tal cual, o tal parte dentro de esta dinámica, pero sí, justo, a ver, igual si esta persona, la persona que va a recibir pues esta agresión, ¿no? Está de acuerdo, pues quizás no sea dañino, ¿no? Quizás no sea una mala conducta. Me parece interesante también el tema que estábamos tocando hace rato del consentimiento, el ir preguntando un poco en la marcha el si está bien el cómo actuamos con la pareja sexual, porque a lo mejor antes de la sexualidad ya está establecido que sí, vamos a tener pues un poquito de ambiente masoquista, un par de golpes, cachetadas, ahorcar, pero no está de más sobre la marcha ir preguntando si se siente bien, porque creo que muchas veces reprimimos lo que sentimos y a veces no estamos a gusto. Me ha pasado como persona no estar a gusto en un ambiente íntimo y sentir esa presión de seguir adelante porque pues a fin de cuentas ya estás con la persona, y creo que de eso tampoco se trata y es parte de una vida sexual pues saludable. No sé qué opinan ustedes sobre eso. ¿Tengo que agregar, Liliana? yo quería compartir Ah, sí, unas sí, las de los- Top fantasías más cabronas de nuestros seguidores. axilas. La primera, hacerla en público. Que me la jale con las chichis, mamarle la cuca con Nutella, correrme en sus pechos,
Hacer Bien. un trío y ser el único hombre. No, me gustan los hombres. Meterme 3 bocas, digo, 3 bocas al pene. Eso sí está cabrón. meterme 3 penes en la boca. Está bien, me Y gusta. me gusta que me turbo mega recontrísima agarren a putas. Yo sé quién escribió eso, me escribió lo mismo a mí. A ver, Me escribieron también lo mismo. Me escribieron, se repite mucho la fantasía de tener relaciones sexuales en un baño o en un lugar un poquito más público. A lo mejor no llega al punto de exhibicionismo de enseñar los genitales a desconocidos, pero pues al final de cuentas se sigue tratando como un exhibicionismo, ¿no? Me parece interesante. A lo mejor congenio un poquito con la idea. Esta excitación que a veces te llega a producir, pues la adrenalina, el saber que a lo mejor no estás solo, tú y tu pareja sexual no están solos en ese momento, pues también esa adrenalina hace que te excites más, ¿no? Entonces entiendo la idea. También los golpes se repitieron mucho. Yo creo que es algo que poco a poco se está normalizando más y yo opino como siempre que mientras esté consensuado pues todo está perfecto. ¿A ti, Gael, fue todo lo que te contestaron? sí, es que no tengo amigos. Yo estoy un poquito igual. Me contestaron que las embarazadas le gustaban. Claro, ¿no? Ah, también dijeron que les gustan que le pisen los un tacón. Ah, cierto. Ah, es cierto. Y alguien mencionó que le gustaría que le cagaran en el pecho. Y eso me hace ir a otra de nuestras preguntas. ¿Es toda una fantasía convertirse en parafilia? Como ya lo mencionábamos hace unos instantes, se convierte en una fantasía en una parafilia cuando esta persiste por más de 6 meses y tiene una gran intensidad. Además de ello, ok, sí, y además de ello afecta la funcionalidad de la persona, ¿no? Un ejemplo de una fantasía que pudiese volverse una parafilia, quizás tener relaciones con personas jóvenes, pero quizás que estas personas vayan siendo cada vez más jóvenes, ¿no? Ahí ya se convertir en una parafilia, no solo también porque está dañando ya la integridad de alguien más, ¿no? Bien sabemos que alguien menor de edad no puede consentir porque sus capacidades mentales, cognitivas, no están del todo desarrolladas, ¿no? No llegó a una madurez, Sí, claro. no hay una madurez mental. Entonces sí, en definitiva, bueno, antes de que tenga alguna otra sentencia, ¿alguno de ustedes más les ocurre un ejemplo de alguna fantasía, incluso a lo mejor que Yo- tengamos nosotros mismos que pudiese convertirse en una parafilia ya? Yo no soy experto ni mucho menos, pero pues justamente está este factor de a lo mejor las heces, la suciedad que pues causa excitación en algunas personas y pues el no cuidar una higiene correcta y protección durante una pues interacción sexual puede denominar en muchas cosas, como infecciones, como ETS, que pues obviamente pues ya entran en una pues Un riesgo. en un riesgo para ya no solo para una persona sino para ambas involucradas. Sí, sí, para, más que nada en este caso ya hay una víctima como tal, ¿no? Sí. ¿No? No, no, Todo. ok. Ok, ahora, yendo hacia, bueno, nada más que hablar, ¿verdad? Creo que no. Bueno, también tocando este punto de que podría convertirse en una parafilia, quizás también podríamos abordar este tema, ¿no? De los asesinos en serie, ¿no? Muchas de estas personas se mueven por motivaciones sexuales, de hecho la gran mayoría, ¿no? Esto es algo que comienza desde la infancia, no soy un experto en el tema, ¿verdad? Pero estas personas comienzan quizás con muñecas, muñecos, van escalando poco a poco, después con animales y van llegando con personas, ¿no? Creo que es un ejemplo de ciertas fantasías, en este caso una fantasía de dominio sobre la otra persona, que podría ser perfectamente normal en el masoquismo o en el sadomasoquismo. No solo el punto de ser sometido, sino de someter a alguien, y hasta cierto punto puede ser totalmente un fetiche, una fantasía como cualquier otro, pero en determinado punto puede convertirse en una parafilia, ¿no? Ya afectando, directamente atentando contra la integridad física de alguien más. Creo que en ese caso también está implícito la fijación por la sangre, ¿no? Podría ser. Hay personas también, por lo que tengo entendido, que practican cutting mientras tienen esta penetración, Oh, sí. estas relaciones sexuales, lo cual pues obviamente ya causa un daño físico y pues por ende es considerado una parafilia, ¿no? Sí, yo creo que tengo una experiencia por ahí, ¿no? Pero sí, creo que podría ser Habla ya... el experto. Creo que podría ser ya, sí, por supuesto, totalmente una parafilia. Quizás no que la persona tenga las intenciones de cortar a alguien más, pero ya tan solo con el hecho de que le corten a sí mismo, ¿no? También podría ser, por ejemplo, este fetiche de ser asfixiado, ¿no? Hay muchas personas que, bueno, no sé si muchas, ¿verdad? Pero hay personas a las que les gusta esta cosa de que los asfixien en el proceso de esta interacción sexual y pues ha llegado a puntos, ¿no? De que se llegan a autoasfixiar, terminando con sus vidas de forma involuntaria con cinturones, ¿no? Entonces creo que sí, justo en este punto ya es cuando un fetiche, una fantasía se vuelve una parafilia. Sí. ¿No más que agregar? Bueno, Creo que es todo. nos queda un último punto que tocar y es qué papel juega el consentimiento en lo que consideramos normal. Pues es que el consentimiento es algo crucial y hay una gran diferencia de el haber o no haber consentimiento. Creo que deja de ser erotismo y se vuelve vulnerabilidad. 100%. Consentimiento, ¿no? Pues como lo venimos tocando desde hace rato, el consentimiento es una pieza clave para cualquier pareja. Interacción social en general. Creo que se llevan estos acuerdos en cualquier relación social, nada más en una pareja. Puede ser igual un sexo casual, pero mientras esté establecido ese fetiche y o manera de llevar la relación sexual y que esté estipulado entre las dos personas, porque puede causar muchísimas consecuencias el no sentirse seguro, el no sentirse validado, etcétera. Y creo desde mi punto de vista que es algo que no se nos ha enseñado verdaderamente en ningún punto de nuestras vidas como ciudadanos, el dar un consentimiento. Siempre cedemos como sociedad a esta presión social, no me refiero solo a ámbitos sexuales, también a ámbitos sociales, como el beber, como el fumar, como la vida desenfrenada, etcétera, que muchas veces se accede a ella ante una presión social y ante la normalidad de
de las personas que lo viven, ¿no? Incluso la misma sexualidad. Muchas personas se ven presionadas porque todo su círculo social está teniendo relaciones sexuales y ellos, aunque no se sienten listos, se sienten presionados para tenerla, porque las mismas personas son los que les preguntan, ¿y tú pues ya tuviste sexo? ¿Tú ya tuviste intimidad? Si tienes alguna novia y estás llegando un poquito del lado más, por un lado más despacio, pues te preguntan a los meses, oye, ¿ya tuviste sexo con ella? ¿Ya tuviste alguna intimidad? ¿Ya te hizo un sexo oral? Y pues, quieran o no, eso muchas veces termina en una presión social que nos lleva a un punto en el cual como personas no estamos listos, pero terminamos cediendo. No sé qué opinan ustedes acerca de eso. Bueno, yo creo que el papel que juega el consentimiento entre la normalidad y la normalidad, que como antes mencioné, no digamos bueno o malo, digamos que es necesario, ¿no? Incluso hay gente con estas fantasías de fingir que cometen un abuso o que sufren de uno, pero a pesar de ello, el consentimiento siempre debe estar presente, ¿no? No creo que es algo que se considere como normal, sino como ya le dije, necesario, porque si no hay consentimiento de una u otra parte, lo que se incurre es en un abuso. Justamente, sí, no, sí, justo necesario. Y muchos- Ese es el papel que juega. Muchos de esos abusos al final pues se terminan resintiendo y se terminan comprendiendo mucho tiempo después de que pasan, y eso pues está mal y crea un conflicto interno con uno mismo. ¿Algo más que agregar, compañeros? ¿Alguna vez han sentido que lo que están haciendo o lo que les están pidiendo, etcétera, no está consentido por ustedes mismos? Pues no, la verdad es que no. ¿A mí me ha pasado alguna vez? Sí, justo, creo que no deberíamos acceder a hacer algo, a cometer algo, si no estamos totalmente seguros, ¿no? Incluso esta cierta indecisión podría quizás ser incluso también un abuso, ¿no? Creo Claro, que, de lo confianza, sí, ¿no? creo que lo que debe haber es 100% acuerdo entre los dos. Sí, eso. Muchas veces, creo que, no sé qué opinan ustedes, si quieres enfoca a todos, aceptamos las cosas por el vínculo sentimental Claro. que tenemos con las personas, ¿no? Por el miedo a perderlas. No, a lo mejor no nada más ligado al ámbito sexual, sino en general. Accedemos a amistades, cosas en claro. amistades, incluso en la propia familia. Me ha pasado mucho que acepto cosas, etcétera, por no perder a las personas o por no sentir, por querer sentirme validado, querido, etcétera, con esas personas. Y creo que es algo que encaja totalmente con el ámbito sexual y que se extiende no solo a lo sexual, sino a lo social, a lo íntimo. Claro. Y no sé qué opinan ustedes. Yo creo que eso es algo bastante muy profundo. Sí, yo diría que, como mencionamos ya hace rato, incluso rompemos el consentimiento de otras personas, quizás ya no solo en la relación sexual, sino a lo personal sin darnos cuenta, ¿no? Entonces igual un poquito esta reflexión de empezar a pensar cuando estamos ya violentando la integridad de otra persona al incurrir en una falta de ese consentimiento justo. ¿Hay más que agregar? Que no, ¿verdad? Yo como a modo de reflexión, de conclusión, creo que en la sexualidad no deberíamos hablar de si algo es normal o no es normal, sino de algo es dañino o no. Si al cometer cierta acción, si al intentar satisfacer cierta fantasía, cierta curiosidad, estamos ya rompiendo esta barrera en la de donde le hacemos daño al otro o incluso a nosotros mismos. Diría que ese es el punto. Sí, justo. Pues creo que es justo ese uno de los puntos, el no sentirse mal por tener este tipo de preguntas, estar falto de este tipo de experiencias a lo mejor. Yo creo que cada uno vio su momento en el momento en el que él se sienta preparado. A los jóvenes que nos están viendo, no tengan miedo de ir despacio en cuanto a sexualidad. Llegará el momento en el que se sientan preparados, en el que se sientan listos. Nunca se dejen presionar por una persona, que quien verdaderamente los quiera va a esperar el tiempo necesario para tener intimidad con ustedes. Si eres una persona mayor que nos está viendo, no te sientas mal, no te sientas sucio, no te sientas inmoral por tener estos deseos sexuales. A final de cuentas somos seres humanos, somos seres sexuales que nacimos pues biológicamente con el único propósito de reproducirnos, ¿no? Entonces es un instinto ya impuesto que es totalmente válido. No tendríamos por qué sentirnos mal. ¿Tienes algo que aportar? Sí, no, justo. Creo que hay diferentes formas. Como ya dije, no hablamos de normal o normal. Simplemente hay distintos modos en los que disfrutamos de nuestra sexualidad. Si alguien disfruta de tal modo o de otro, no deberíamos meternos ahí, ¿no? Si a alguien le gusta vestirse de animalitos. Los Telians. Sí, justo. Yo soy Telian. Sí, ya. A ver, ¿se va, güey? No, No, pero sí, justo. los gustos se rompen, el gusto se rompe en géneros, ¿no? Yo Claro, creo. sí, justo, Entonces, justo. hay que validar y no hay que tener miedo, porque probablemente algo muy chistoso está hablando sobre fantasías sexuales un poquito entre compañeros, entre amistades, coincidimos que algunos que nos daban pena, pues en realidad son muy frecuentes, ¿no? Como de fantasear a lo mejor con personas famosas, el tener sexo en un lugar público. Claro, pues no sé qué tenemos nosotros pues en la mente, que nos gusta que nos maltraten, que nos peguen, pero pues es algo que está bien. Yo creo que a mí mi papá me pegaba, mi mamá me pegaba, entonces pues si mi pareja sexual me quiere pegar, pues con todo gusto yo lo acepto. Sí, si me quiere amarrar con cadenas a la azotea como hacían mis papás, pues también está perfecto. Pues, Es que mientras... ya te estás proyectando mucho. disculpa. Esto ha sido toda nuestra parte. Espero les haya gustado. Y si les gustó este contenido, pueden encontrar más en nuestro canal Psicocachorros Podcast. Síganos porque aquí van a estar encontrando más contenido de lo que vamos a estar subiendo. Adiós.